Bueno, pues ya adentrándonos en las horas del mediodía, ya un poco excesivamente quizá, pero bueno, es que ha sido un seminario muy interesante desde mi punto de vista. Vamos a proceder a la clausura y para la clausura del seminario hemos invitado a venir a José Luis Monzón, que además de un, iba a decir otra vez viejo amigo, pero no, vamos a decir amigo desde hace muchos años. Y que además es el presidente de CIRIEC España. Quiero decir que, además, y en ese sentido, esto es especialmente importante porque la mayoría de los miembros del equipo de investigador somos miembros también del CIRIEC, somos investigadores del CIRIEC, que ha sido la asociación de investigadores en economía social más potente a nivel nacional y una de las más potentes seguramente a nivel internacional. Tuve esto. Y en ese sentido, la verdad que nos hemos sentido muy arropados por CIRIEC y esto, el hecho de que la sede de CIRIEC estuviera aquí en Valencia, yo creo que ha sido uno de los factores más importantes para que se haya desarrollado tanto la investigación en cooperativismo y en economía social aquí en Valencia. Todo el mundo cuando salgo por ahí fuera dice que no sé qué hacéis en Valencia, pero es que ahí está, hacéis de todo y tenéis esto y tenéis lo otro y hacéis aquello. Y yo siempre pienso que un poco el germen fue que el CIRIEC estuviera aquí, que la sede fuera aquí, y eso tiene mucha responsabilidad aquí la persona que se sienta a mi lado, a la que yo le estoy muy agradecida por todo el impulso que da a la investigación. Y nada, ya le dejo la palabra para que proceda a la clausura. Bueno, pues muchas gracias, Pilar. Buenas tardes ya. Bueno, ya soy el último obstáculo que se interpone entre el weekend y la comida de ahora, pero en fin, voy a procurar ser breve. Pero sí que quiero hacer un par de reflexiones o algunas reflexiones sobre dos temas, sobre dos puntos que siempre gravitan sobre estos temas de las empresas sociales y la tributación. Y las reflexiones son precisamente sobre una de ellas, un bloque de reflexiones sobre las empresas sociales, y el otro, alguna reflexión, como no especialista en el tema de la tributación, pero que sí que me he dedicado hace muchos años a estudiarla, y ahora como profesor de política económica también, ¿no? También tengo que estar al tanto de cómo van pues los alcabaleros recaudando impuestos y estas cosas, ¿no? En el CIRIEC le estamos dedicando mucha atención al tema de las empresas sociales, la verdad, desde hace ya mucho tiempo, Y la reflexión primera que yo me hago es la siguiente. Me resulta un poco extraño el que el tema del emprendimiento social y las empresas sociales suscite tanto consenso entre tan diferentes grupos de interés y grupos de personas. Está todo el mundo de acuerdo en la enorme importancia de las empresas sociales, todo el mundo, y tanta unanimidad, pues siempre a mí, en fin, me hace mirar con ojos de espía, ¿no? Porque digo, aquí pasa algo, ¿no? Y yo creo que efectivamente pasa, sí que pasa, claro que pasa. Y pasa que ahí hay dos líneas contrapuestas, ¿no? Por una parte, hay una línea a la hora de concebir el papel de las empresas sociales, que probablemente sean las de aquellos que lo que pretenden es sacudir de las espaldas y de la responsabilidad del Estado una serie de obligaciones que tienen y que se han consolidado durante todo el periodo de consolidación del estado del bienestar y externalizar al mercado la prestación e incluso muchas veces la provisión también de muchos servicios sociales, sacudiendo esa responsabilidad de los poderes públicos, ¿no? Eso existe, eso es así. Es decir, todos los planteamientos y la ofensiva ideológica que se hace en este campo, pues hay una corriente que va por ahí, ¿no? Y es esta, ¿no? Con la que yo creo que los que estamos aquí, por lo menos, supongo, por los que conozco, pues la mayoría no compartimos, ¿no? Y luego hay otra corriente que, entre las que yo me incluyo, desde luego, que pensamos pues todo lo contrario. Y lo que pensamos es que el Estado debe de seguir siendo responsable de consolidar una recaudación y un gasto social del que no puede desentenderse, ¿no? Y en ese contexto pues estaría el tema de las empresas sociales. Es decir, todo aquello que sea conseguir un efecto multiplicador del gasto público, una utilización más eficiente del gasto público, una implicación de la sociedad civil vibrante siempre, ¿no?, con sus iniciativas, a través del mercado, a través de procesos de riesgo compartido, etcétera, para conseguir precisamente que hayan mejores servicios sociales, mejores prestaciones sociales, más inclusión social, pero sin que el Estado pues deje de atender esas obligaciones, ¿no? Yo creo que son las dos grandes corrientes que hay. Y en esa misma línea, aunque no hay una correspondencia biunívoca entre una
forma de ver las cosas y otra forma de ver las cosas, pues también hay diferentes enfoques sobre la empresa social, claro. Los que tenemos un enfoque restrictivo de la empresa social, en la medida en que creemos que la empresa social debe desenvolverse en el mercado, debe actuar en mercados competitivos, debe, en definitiva, corresponsabilizarse en muchos procesos de riesgo, ¿no? Pero debemos ser conscientes también que la empresa social asume, internaliza costes sociales que deben ser compensados de alguna manera, ¿no? Y ese los costes sociales, pues lo que obliga en definitiva es que al Estado, para no enrollarme demasiado, debe financiar toda esta serie de procesos. Y la financiación de toda esta, no todo ni mucho menos, debe, insisto, tener un efecto multiplicador esta financiación, pero en la medida en que financie este tipo de procesos, pues deben de establecerse una serie de cautelas. Y al final llegamos a que esas cautelas ya la propia sociedad civil las ha puesto, estableciendo y elaborando una serie de principios solidarios, que son los principios cooperativos y los principios de la economía social. Y esto es lo que hay. Y al final de todo esto están los que pensamos que debe haber una concepción restringida de lo que es la empresa social. Y la empresa social, decía antes Gemma, efectivamente, la empresa social, si tiene que recibir apoyos para competir en condiciones de igualdad, no para tener privilegios, para competir en condiciones de igualdad en el mercado, porque internaliza los costes sociales, pues deben haber una serie de cautelas que, en definitiva, conduzcan a que sean empresas sociales aquellas que, efectivamente, el legislador pues pretende, cree que pueden cumplir esa función de contribuir a la igualdad social, ¿no? En definitiva, y para concluir, yo creo que se ha avanzado mucho, pero yo creo que hay que continuar haciendo un esfuerzo para perimetrar lo que es el conjunto de la empresa social en el ámbito claustral de la economía social y con las cautelas que sean necesarios, no siendo estrictamente necesario el que se sometan a una única fórmula societaria. Pueden adoptar muchas fórmulas societarias, pero desde luego una de las cláusulas que debe haber para considerar una empresa como social es la de que los activos netos resultados o la transmisión de los títulos de propiedad no conlleve la acumulación de plusvalías en el proceso de venta, ni el recoger los beneficios acumulados, porque esto no puede ser de ninguna manera. Eso sería un fraude total a la sociedad que ha contribuido a través de una serie de prestaciones financieras y de provisionamiento a las empresas sociales. En definitiva, que hace falta seguir profundizando en esta línea de delimitación perimetral de las empresas sociales con criterios de un enorme rigor. Y luego, la otra cuestión es el tema de los impuestos. Bueno, y el tema de los impuestos, miren, yo hace 30 años leí un libro que me impactó mucho. He leído otros libros después también, pero vamos, leí un libro que me impactó mucho de un experto hacendista norteamericano, Louis Eisenstein, que se llama Las ideologías de la imposición. Es un libro fantástico, el libro lo escribió en el 62, él murió en el 63 o en el 64 por una enfermedad muy rápida, por un cáncer, y este libro de las ideologías de la imposición es de una actualidad tremenda. Él ha sido abogado, además ha dedicado a asesorar pues, a grupos empresariales, a clientes ricos, que son los que le pagaban, porque él decía que los abogados deben de vender los servicios, pero nunca su alma. Y entonces luego, en el libro de las ideologías de la imposición, que debe estar descatalogado, pero por internet lo pueden encontrar, pues hace un análisis, es un ensayo, yo diría que un ensayo incluso antropológico, sobre lo que es todo el tema de los impuestos, ¿no? Y él lo que venía a decir es que es muy irónico el libro, decía, bueno, los impuestos en definitiva lo que reflejan es una continua lucha entre intereses opuestos para alcanzar el privilegio de pagar lo menos posible. Esta es la realidad. Dicho con otras palabras, la imposición es un proceso político. Y punto, eso es lo fundamental. Es decir, es un proceso conflictivo, muy conflictivo, en donde hay intereses opuestos que pugnan en ellos. Y luego, la imposición trata en contextos democráticos, yo diría que incluso en contextos no democráticos, porque con las bayonetas se puede hacer todo menos sentarse encima de ellas eternamente, todo poder necesita legitimarse, pero en contextos democráticos muchísimo más. Tiene que uno dar pues todo el peso de la razón, ¿no? Y en contextos democráticos, sobre todo, pues hay que legitimar pues el por qué un determinado sistema impositivo, o el por qué hay esta exención, o esta desgravación,
o esta compensación, y ahí hay una maraña que luego al final se tumba por completo el principio de neutralidad impositiva, que esa es la otra de las grandes falacias a las que nos estamos viendo sometidos cuando vemos los tipos efectivos que se aplican en las empresas del IBEX o algunos bancos incluso que les han devuelto dinero en la anotación en cuenta, porque resulta que han tenido bases imponibles negativas, pero esto ya es el colmo, ¿no? Entonces el amigo Eisenstein lo que dice, bueno, no, es que esto que se llama los principios de la imposición, y que utilizan un vocabulario preciso para asustar a todo el mundo, en realidad son ideologías de la imposición. Y él habla de las tres grandes ideologías de la imposición. La ideología de la capacidad, la ideología de las barreras y de los frenos, y la ideología de la equidad. La ideología de la capacidad ya la sabemos todos cuál es, ¿no? La ideología de la equidad es que, bueno, pues la gente debe pagar según su capacidad de pago, y como la capacidad de pago se manifiesta fundamentalmente en lo que uno gana, en sus rentas y en el patrimonio que tiene, pues debe haber un impuesto progresivo sobre toda esta serie de cuestiones. Esa es una ideología, ¿no? Y luego está la otra ideología, la de las barreras y los frenos, que los de la ideología de la capacidad no es que estén totalmente en contra de ella, también piensan que pueden haber sistemas fiscales defectuosos que introduzcan verdaderas barreras y frenos al progreso económico, etcétera, etcétera. Pero la ideología de los frenos es muy hostil a la ideología de la capacidad, naturalmente. La ideología de los frenos lo que dice es que, bueno, si se ponen impuestos progresivos, pues lo que se hace es desincentivar el trabajo, se desincentiva el ahorro, se desincentiva la inversión y, en definitiva, no se sirve al interés público. ¿Qué más quisiéramos que sirva al interés público los ricos, ¿no? Pero es que es peor para todos. Entonces, es peor para todos, ¿no? Y esa es la ideología de las barreras y de los frenos, que, por cierto, hay una novela que también les recomiendo a ustedes, que es de Anatole France. Esto no es una novela, lo de las ideologías de la imposición, es un ensayo tributario que yo creo que, bueno, el de Luigi Einaudi, que hizo un ensayo sobre principios y paradojas de la justicia tributaria, o algo así, en la década de los 40, pero este es brillantísimo, de verdad, léanlo y verán lo brillante que es, ¿no? Pero la novela que les recomiendo es una de Anatole France que se llama La isla de los pingüinos, en donde bueno, pues llega un pingüino y dice, bueno, hay que sufragar los gastos de la comunidad y los gastos de la iglesia a la que estamos adscritos, y entonces pues hay que hacer que la gente que más tiene, pues el que tenga 100 vacas que ponga 10 vacas, vamos, ni siquiera progresividad, y el que tenga 10 vacas que ponga una vaca. Y sale uno de los ricos, de los pingüinos ricos, dice, no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir el hermano pingüino, no sé cómo se llamaba, el hermano pingüino tal, dice, yo no es que doy 10 vacas, yo doy mi casa y hasta la camisa si hace falta por el interés público. Ahora bien, ¿cuál es el interés público? ¿Qué se gana quitándole 10 vacas? Si se ganara algo yo lo doy todo, ¿no? Pero es mucho peor, porque los pobres viven de los ricos. Y entonces, claro, si le quitamos las 10 vacas, pues los ricos serán muy desgraciados y los pobres todavía serán más pobres, porque claro, si le va mal a los que dirigen todos los negocios la creación de riqueza, pues ¿cómo no le va a ir mal a los otros, ¿no? Y, en definitiva, interpreta el interés público y el interés general en función, o sea que los pingüinos también tenían ideología, ¿no? Y esa es la de las barreras y los frenos, ¿no? Y luego está la ideología de la equidad, que según Eisenstein es una ideología muy ambigua, porque la ideología de la equidad en definitiva se sustenta en que hay que tratar igual a los que son iguales y desigualmente a los que son desiguales. Pero claro, a esto se agarran como a un palo ardiendo tanto los de las barreras y frenos como los de la capacidad de pago, y la utilizan todos de una manera y de otra, ¿no? Entonces estas cosas, esto de las ideologías de la imposición, me lleva luego ahora a ver cómo ha evolucionado el impuesto sobre sociedades, por ejemplo, en España, y es que es un escándalo. Es que es un escándalo. Claro, luego también habla él de las tres clases de ideólogos que hay, ¿no? Los que, no voy a entrar en ello porque yo no lo quiero, pero las tres clases de ideólogos que hay, ¿no? Cuando hablaba de Febecta aquí en el Carmen, donde estaba por aquí, de la funcionaria, estos son los ideólogos que hacen las cosas porque les pagan para hacerlas, naturalmente, ellos que van a... Bien, entonces... lo que ha pasado en el impuesto a las sociedades se ha hundido. El impuesto a las sociedades es un impuesto que llegó a recaudar más de casi 50.000 millones de euros y luego se hundió a la mitad. Y en el 2008, por ejemplo, que todavía se tributaba sobre los rendimientos del 2007, que no fueron tan pequeños, se hundió ya muchísimo, ¿no?
se ha hundido el impuesto sobre sociedades. ¿Por qué? Porque ha caído mucho la actividad económica, pero también porque ahí se han agarrado como a un clavo ardiendo con toda esa maraña que ha roto todo el principio de neutralidad un montón de empresas, ¿no? Y luego resulta que las grandes empresas, y yo tengo aquí algún dato sobre el tema, bueno, pues las pymes que en el año 2007 proporcionaban el 66% de toda la recaudación del impuesto sobre sociedades, ahora es casi el 76 o el 67%. Y las grandes empresas que contribuían al 33%, ahora es el 24%. Dicho con otras palabras, en 2011 las grandes empresas generaron el 60% de los beneficios totales del sector empresarial. El 60%. Y aportaron el 24% de la recaudación del impuesto sobre sociedades. Claro, estas cosas... Esto es así, ¿no? Estas cosas... ¿Esto qué quiere decir? Pues que los tipos efectivos se han reducido, sobre todo los grupos empresariales consolidados, que tienen muchas empresas pantallas, han llegado incluso a tener rendimientos negativos, ¿no? Porque claro, ahí sobre el beneficio contable, luego la base imponible empiezan todas las deducciones, las cosas, y al final se llegan a tipos efectivos del 3, del 4, del 6%. El Santander un año llegó a pagar el 0,5% de tipo efectivo, claro. Y luego las pymes, o sea que luego hablan de un estatuto fiscal de las cooperativas que se ha ido desvirtuando. Ahora nos han anunciado hoy otra nueva reforma fiscal. Pues ya veremos, ¿no? Pero ¿qué más da si las cooperativas, por su naturaleza societaria y por su naturaleza de la actividad empresarial, difícilmente pueden hacerse desgravaciones en base imponible como se hacen otro tipo de corporaciones? ¿Qué pasa? ¿Que les deduzcan a las especialmente protegidas el 50% en cuota resultante? Si es el chocolate del loro, bueno, menos da una piedra, ¿no? Pero esas cosas son así. Y nada más, no quiero... La conclusión a la que quiero llegar, es a que al final es muy importante cimentar bien, lo he dicho antes yo, es decir, hay que elaborar buenas teorías impositivas que tengan potencia analítica, que tengan coherencia técnica, para poder cargarse de razón y para poder llevarlas a la plaza pública y para poder tratar de convencer a todo el mundo. Pero eso es insuficiente, es necesario, y por eso el sector de la economía social debe apoyar a los ideólogos y científicos que estamos en la universidad trabajando también en esa dirección. No con dinero, sí, apoyar, buscar alianzas, buscar puntos de encuentro, y debe apoyarse en la sociedad civil, que es de donde nace la economía social. La economía social nace de la sociedad civil y punto, del movimiento asociativo de los ciudadanos. El sector de mercado y el sector no de mercado es una distinción que hacemos en contabilidad nacional para poder contar las cosas bien. Pero al final la economía social, sin sociedad civil y sin movimiento ciudadano, no sirve absolutamente para nada. Se desnaturaliza por completo, ¿no? Entonces, la conclusión a la que llego es que, además de elaborar buenas teorías, lo que hace falta también es organizarse bien en fuertes lobbies para que se puedan, en definitiva, trasladar la carga fiscal a otros, que esta es la gran pelea. Al final siempre los grupos organizados van trasladando la carga tributaria a los que tienen al lado, ¿no? Porque, claro, el amigo este de los pingüinos, ¿cómo terminaba hablando? Decía, esto es una barbaridad, ponernos las 10 vacas a nosotros. Somos pocos ricos y hay muchos pobres. ¿No sería mejor que, ya que todo el mundo comemos y bebemos, se nos ponga un pequeñito impuesto por lo que comemos y bebemos? Un impuesto sobre las ventas, IVA, etcétera, estas cosas, ¿no? Esto, o sea, que también tenía ideología, ¿no? Y lo razona, claro, y lo razona de una manera, dice, oye, está hablando en nombre del interés general, naturalmente, bueno, el interés general cada uno lo viste como quiere. Yo concluyo ya, yo quiero expresar además mi reconocimiento a todos los que en el sector empresarial de la economía social pues estáis trabajando duro y contracorriente, porque estas cosas que nos han dicho antes desde FEBECTA, esto no es casualidad, ¿eh? Esto no es que sean burros, que algunos lo son, desde luego, pero no es que sean burros, algunos lo son. Hay algún burro y algún indocto, como aquel personaje de Molière del burgués gentilhombre, que se asombró de que algunas veces también hablaba en prosa. Y digo, pues estas cosas... Bueno, pues hay algunos burros, pero efectivamente esto no es casualidad. Estas cosas ocurren porque la gran maraña de relaciones que hay, el tema este de las ideologías y el tema este de los grupos de presión hacen que vayan así. Por tanto, a mí me parece que es importante
para nosotros que estamos en la universidad, los que estáis trabajando en el ámbito empresarial, es la materia prima sobre la cual investigamos, ¿no? Cuando hay un fracaso empresarial, no sabéis cómo lo sentimos, ¿no? Los que estamos en la universidad. Es que es algo como si nos hubieran puesto un impuesto especial, que es lo que más duele, pagar impuestos, ¿no? Pues como ahora que estamos en lo de la renta, como si hubieran puesto un impuesto especial, nos duele muchísimo, ¿no? Y por lo tanto, los que estáis trabajando ahí, a los técnicos que estáis en las federaciones, es algo que no tiene precio lo que están haciendo ahí, trabajando cuando en otros ámbitos podrían estar siendo más reconocidos, en fin, siendo más reconocidos y mejor pagados. Bueno, pues animaros a que sigáis por ese camino y que, en fin, que la larga marcha empezó con un primer paso, ¿no? Y que todas estas cosas pues hacen que la sociedad sea más democrática, más equilibrada y más plural. Y felicitar a Pilar Alguacil y al grupo de investigación que estáis trabajando en ese tema de empresas sociales y nada, agradeceros la tenacidad con que estáis trabajando y nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. La verdad que me ha encantado la charla que nos has dado y no puedo compartirla más en un día como hoy en que nos anuncian la reforma fiscal, una reforma fiscal que sin duda favorecerá a los pobres frente a los ricos y redistribuirá la renta en nuestro país de manera sustancial. Evitará, por supuesto, que las grandes compañías del IBEX 35 lleven sus dineros a Belice y a las Bahamas y tributarán aquí desde entonces Google, Apple y todas las demás. Así que no nos cabe más que congratularnos de esto que va a ocurrir y darles las gracias a José Luis. Muchas gracias a todos por venir.